Hola, buenas tardes. Mi nombre es Virginia Luna, soy la responsable del Departamento de Aduanas de ITSEN, compañía del Grupo Arola. Y esta tarde vamos a hablar sobre el Brexit y las consecuencias que puede tener para el comercio y las aduanas. Voy a empezar explicándoles un poco el resumen de la exposición. Empezaré con una breve introducción de cómo es explicando algunas fechas importantes en el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea y cómo debe llevarse a cabo. Seguiré comentando el impacto que tiene en la cadena de suministro la salida del Reino Unido, así como algunos datos sobre el comercio con la Unión Europea y con España. Pasaré a explicar la situación actual, la situación de la que partimos, la situación que realmente tenemos a día de hoy con la integración del Reino Unido en la Unión Europea. Y finalmente terminaré explicando los escenarios posibles que se pueden dar una vez que el Reino Unido, si realmente lleva a cabo la salida efectiva, los escenarios que se pueden dar desde el punto de vista aduanero. En cuanto a las fechas, lo primero que me gustaría comentar es que el tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea no es un tema nuevo, sino que es un asunto que ha sido muy controvertido y polémico casi desde el inicio de la incorporación del Reino Unido en la Unión Europea. El Reino Unido se incorpora a la Unión Europea en el año 73 y ya en el año 75, 2 años solamente después, se celebró un primer referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión. En esa ocasión hubo un resultado favorable al sí, al permanecer en la Unión, con un 63% de votos. El pasado mes de junio se celebró un segundo referéndum. En esta ocasión la pregunta no era el permanecer en la Unión, sino la salida. Si el Reino Unido y sus ciudadanos querían salir de la Unión Europea. En este caso, aunque los resultados fueron bastante similares, bastante equiparados, puesto que ganó el 51% frente a un 48%, que no quiso salir. Desde ese momento pues hubo mucha incertidumbre con respecto a lo que podría pasar si realmente el Reino Unido llevaba a cabo su decisión de salir de la Unión Europea. Y bueno, ambas partes se manifestaron, digamos, ambos los representantes de ambas regiones. Por su parte, desde las instituciones de la Unión Europea se indicó que no habría en ningún momento ningún tipo de negociación hasta que no hubiera alguna comunicación formal por parte del Reino Unido. Y también se decía que ninguna alternativa que se pudiera adoptar tras la salida del Reino Unido equipararía a la situación del Reino Unido en su actual integración dentro de la Unión Europea. En ese sentido, las instituciones británicas manifestaban su deseo, su voluntad de lograr un acuerdo de comercio con la Unión Europea que fuera lo suficientemente amplio y profundo como para seguir manteniendo unas relaciones comerciales satisfactorias y fluidas. No fue hasta octubre hasta marzo de este año cuando finalmente el Reino Unido comunicó formalmente a la Comisión Europea su decisión de retirarse, y a partir de ese día, a partir del 29 de marzo de 2017, es cuando empezó a computar el plazo de 2 años que tienen tanto el Reino Unido como la Unión Europea para negociar ese acuerdo de salida y que regulará tanto la forma de la retirada como el futuro de las posibles relaciones que puede haber entre ambas regiones. Desde un punto de vista legal, ¿cómo está articulado y en qué se basa el Reino Unido para poder solicitar su salida de la Unión? Esto está regulado en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, donde establece que cualquier Estado miembro, conforme a sus normas constitucionales, puede decidir o puede solicitar su retirada de la Unión. Desde el momento que se decide, tiene que haber una comunicación formal, ¿vale? Y desde el momento que se haga esa comunicación formal, se establece un plazo de 2 años en el cual tendrán que negociar un acuerdo que tendrá que ser adoptado por mayoría cualificada y firmarse por ambas partes. ¿Qué ocurre si pasados los 2 años que se establecen para realizar las negociaciones no se llega a ningún acuerdo? Pues los tratados de la Unión Europea dejarán de aplicarse. Los tratados de la Unión Europea dejarán de aplicarse en el Reino Unido. También puede ocurrir que se decida prorrogar este plazo de 2 años, puesto que la normativa lo prevé. Y por último, comentar que en un futuro, si ese Estado que ha decidido retirarse quisiera volver a integrarse en la Unión Europea, también hay un procedimiento establecido en el tratado
para que puedan volver a solicitar su adhesión. Por tanto, haciendo un cronograma de la situación actual que tenemos, vemos que el 23 de junio fue cuando se realizó el referéndum. El 29 de marzo el Reino Unido notificó formalmente su intención de retirarse. No fue hasta junio cuando empezaron a negociar, cuando se abrió el periodo la primera ronda de negociaciones. Ahora ya vamos por la cuarta, que se inició hace pocos días, hará cosa de una semana o así. Y bueno, se sigue debatiendo, se sigue discutiendo sobre cuál es el mejor modelo a adoptar una vez que se llega a la salida efectiva. Si finalmente llegan a un acuerdo y se logra con éxito ese acuerdo, pues empezará a aplicarse desde la entrada en vigor, y si no se llega a ese acuerdo, pues como hemos dicho, los tratados dejarán de aplicarse y el Reino Unido será a todos los efectos un tercer país, y por lo tanto se deberá negociar con él en ese sentido, como un tercer país. En cuanto al comercio, y más concretamente en lo que afecta al sector químico, aquí hemos expuesto los principales países de los que España importa sus productos químicos, y vemos que el Reino Unido aparece en una 8ª posición, con lo cual es una posición relevante, que supone un 5,5% del total de las importaciones de productos químicos. Si hablamos de las exportaciones, ocurriría lo mismo. El Reino Unido ocupa también una 8ª posición en cuanto a las exportaciones de químicos que se hacen desde España. Si bien es cierto que en relación a importaciones y exportaciones, en España recibimos más productos químicos del Reino Unido de los que exportamos. Pero en cualquier momento estos datos nos dan a entender y de la importancia del flujo de suministros en estos dos mercados y de las consecuencias que podría tener la salida. Con respecto a qué tipos de productos, en los químicos vemos cuáles son las principales partidas arancelarias que se importan. Tenemos productos desde medicamentos, elementos químicos, insecticidas, reactivos de diagnóstico, mezclas, odoríferas. El impacto que pueda tener la salida de la Unión Europea, según de qué producto hablemos, puede ser diferente. Aquí vemos los aranceles que pagan cada uno de estos productos. Vemos que en algunos el impacto del Brexit sería prácticamente nulo desde el punto de vista arancelario, puesto que el arancel que se paga es cero, pero en otros productos, como los de la partida 3302, se tendrían unas consecuencias desde el punto de vista económico del arancel bastante elevadas, puesto que tenemos aranceles de hasta un 12%. Con lo cual esto encarecería la importación de estas mercancías y evidentemente supondría un coste adicional a la cadena de suministro. Otra traba y otro tema a tener en cuenta, si realmente el Reino Unido sale de la Unión Europea, no es solamente el inconveniente del arancel, el inconveniente de tener que pagar un arancel, sino las barreras reglamentarias que se establecerían entre el comercio de ambos países. Pensemos que la industria química o la industria farmacéutica son sectores que están muy reglamentados, en los cuales, para que las mercancías puedan ser introducidas en un determinado país, deben cumplir con una serie de requisitos, unas normativas técnicas y unas especificaciones, que de no cumplirse o de no tener los acuerdos unos reglamentos similares, pues puede suponer también una barrera al comercio internacional. En la primera columna podemos ver la relación de las exportaciones que se hacen totales por parte del Reino Unido a la Unión Europea, las exportaciones totales del Reino Unido, y en naranja vemos el volumen que corresponde a las exportaciones a la Unión Europea, con lo cual vemos que dependen bastante un mercado del otro. Esto es lo que comentaba antes, un poco los países de destino de nuestras exportaciones, donde también aparece el Reino Unido en 8ª posición. Con respecto al impacto que pueda tener la ruptura de la cadena de suministro, especialmente en el sector químico, debemos decir que en este momento de la historia, digamos, el Reino Unido importa y exporta más hacia y desde la Unión Europea que en cualquier otro momento de la historia. El hecho de que se produjera una ruptura en esta cadena de suministro traería consecuencias negativas, lo que provocaría retrasos probablemente en las entregas, encarecimiento de los productos debido al impacto del arancel, y como hemos dicho antes también, las barreras que el cumplimiento de los reglamentos en cada una de las mercancías deben cumplirse. Lo que se está buscando por parte de los negociadores del Reino Unido con la Unión Europea
es buscar un acuerdo que precisamente ayude a no romper estas barreras, estas cadenas de suministros y que se consiga lo que se llama comúnmente el comercio sin fricción. Un comercio sin barreras arancelarias, sin barreras no arancelarias, sin obstáculos al comercio en definitiva. Esta integración en las cadenas de suministros la vemos no solamente en productos acabados, sino también en productos intermedios. Pensemos que no solamente se importan y exportan productos terminados, sino que también se importan materias primas. Es lo que llamamos la integración ascendente y descendente en la cadena de suministro. La cadena ascendente funcionaría en, por ejemplo, partes o insumos del Reino Unido que se exportan hacia la Unión Europea para que la Unión Europea se realice un producto final, y en sentido contrario también funciona. Desde la Unión Europea se mandan insumos y partes al Reino Unido para que allí se fabrique un producto final que quizás vuelva a ser importado en la Unión Europea. Con lo cual, el hecho de que a día de hoy no tengamos barreras arancelarias y no tengamos otro tipo de barreras facilita este tipo de flujos comerciales en los cuales las mercancías viajan entre una y otra región sin casi interrupción. Esto ha supuesto que ambos mercados estén estrechamente relacionados, que haya mucha interdependencia de unos de otros y que al final esto se traduce en una mayor especialización y una mayor solidez del mercado. En esta gráfica lo que quería es enseñarles un poco la relación importante que hay precisamente entre la exportación y la importación de productos acabados y de productos intermedios. Cada vez más la importación de productos intermedios favorece las exportaciones en un lado del canal y en el otro, ¿vale? Eso es lo que hablábamos de la integración de la cadena de suministro en las dos vertientes ascendente y descendente. En cuanto a lo que comentábamos de los sectores regulados y de los sectores interdependientes, vemos aquí también que el sector químico aparece en segunda posición como de los sectores con más interdependencias y más con la Unión Europea, en este sentido que comentamos. Vemos las importaciones y exportaciones, y la parte que aparece en color más oscuro sería lo referente a la Unión Europea, el intercambio con la Unión Europea con respecto al total, con lo cual vemos que son grandes socios comerciales, el Reino Unido con la Unión Europea. Bueno, y para saber y poder entender un poco qué va a ocurrir si realmente el Reino Unido sale de la Unión Europea, si realmente el Brexit se llega a materializar, tenemos que conocer de qué punto partimos, cuál es la situación actual, qué está en riesgo y qué se puede perder. Diversos estudios han constatado que circunstancias tales como la proximidad o una cultura muy similar favorece el comercio entre varias regiones, entre dos regiones. Pero también se ha demostrado que uno de los mayores puntos que favorece el comercio entre dos países o entre dos áreas es la eliminación de las barreras al comercio, lo que hemos visto que comúnmente se denomina fricción. ¿Qué puede provocar fricción en el comercio? ¿Qué puede provocar impedimentos, retrasos, costes adicionales? Pues lo que comentábamos hace un momento, los aranceles, que ya sabemos que son tasas que se imponen a las mercancías para su importación en un determinado país, que requiere que la aduana pues, vea los productos, los identifique, los pueda clasificar arancelariamente y en función del producto que sea se le pueda aplicar un arancel u otro. Pero aparte del arancel, que podría ser lo primero que pensamos cuando hablamos del comercio internacional y de la principal traba, tenemos también barreras no arancelarias, como puede ser la propia declaración en aduana, o puede ser controlar y demostrar el origen de las mercancías, o los controles regulatorios y reglamentarios de los que hablábamos hace un momento. Cumplimiento de reglamentos en materia de ozono, en materia de seguridad de mercancías peligrosas, en materia de sanidad, ¿vale? ¿Cómo se consigue la integración del Reino Unido en la Unión Europea? ¿En qué se traduce esta ausencia de fricción en el comercio y esta ausencia de barreras que existe con la situación actual? Se traduce en 3 puntos, en una unión aduanera, un mercado común y una cooperación aduanera. La unión aduanera implica la ausencia de arancel en el comercio intracomunitario, implica la imposición de un arancel exterior común al comercio con terceros países, implica que no tenemos cuotas dentro de la Unión Europea.
con lo cual el comercio dentro de la Unión Europea se realiza, digamos, sin coste, desde el punto de vista fiscal, aduanero o arancelario, como queramos decir. Por su parte, el hecho de que estemos integrados en un mercado común implica que se eliminan las barreras regulatorias de tres maneras distintas. Mediante la armonización, ¿vale? La armonización consiste en sustituir las normas nacionales por unas normas comunes, unas normas que establece la Unión Europea, son comunes para todos los Estados, con lo cual se crea un marco previsible para todos los Estados miembros y un marco previsible que puedas conocer para saber que tu producto se puede vender aquí, pero también se puede vender en Francia, en Alemania o en el Reino Unido, si cumple con esos requisitos. Para aquellos sectores en los que no funciona la armonización, pues porque no sea posible, porque las normas de cada país sean diferentes, existe el reconocimiento mutuo, lo que significa que si bien la normativa técnica o los requisitos son diferentes en una normativa de un país y en otra, el resultado finalmente es el mismo y podemos vender un producto en otro país aunque no cumplamos la normativa de ese país porque hay un reconocimiento de nuestra normativa. Al final, la finalidad perseguida por el reglamento en uno y otro país sería el mismo. Y por último, a través de la vigilancia del cumplimiento de la normativa europea. Tenemos un tribunal supranacional, que es el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que vela por el cumplimiento de las normas. Tenemos organismos y departamentos dentro de cada Estado miembro que vigilarán que se cumpla la normativa en cada Estado miembro. Y por último, tenemos la vigilancia de la Comisión Europea, que también comprobará y se hará cargo de que se cumplan sus normas en cada Estado miembro, incluso puede efectuar visitas a determinadas empresas o determinadas instalaciones para ver que realmente se cumple con los requisitos que tiene establecido en sus reglamentos. Por último, el Tratado de la Unión Europea hace también referencia a que deben establecerse disposiciones que refuercen la cooperación entre la Comisión y el Consejo y los Estados miembros. ¿Cómo conseguimos esta cooperación aduanera? Tenemos una norma marco, una norma básica en materia aduanera en la Unión, que es el Código Aduanero de la Unión. Estrenamos una nueva versión del mismo el año pasado, en mayo de 2016, entró en vigor el nuevo Código Aduanero de la Unión, que regula las formalidades que deben tener las mercancías en sus movimientos de entrada y salida de todo el territorio. Además, este código aduanero fomenta el uso de las tecnologías de la información para que haya siempre un intercambio de información de datos a tiempo real, lo cual facilita el comercio, agiliza las cadenas de suministro y facilita los controles que pueda llevar a cabo la aduana. Lo último que decir en este bloque es que realmente esas tres formas de integrarse en la Unión Europea es lo que elimina en gran medida la fricción al comercio y gracias a la integración en estos tres puntos es por lo que el comercio puede llevarse con grandes facilidades dentro de la Unión Europea. Ahora bien, si nos salimos del status quo, si nos salimos de la situación que tenemos actualmente, si se produce el Brexit, es la misión de los negociadores de una y otra parte negociar una fórmula, una solución que permita que el comercio se siga llevando a cabo, pero al mismo tiempo permita al Reino Unido cumplir con sus compromisos políticos y mantenerse firme en sus líneas, ¿no? Y en aquellos puntos en los que no quiere ceder. En ese sentido, en un primer momento se habló de hacer un acuerdo bilateral de libre comercio. Recientemente se está hablando también de una opción mixta, de unión aduanera y permanecer en el mercado común. Realmente la decisión que se vaya a llevar a cabo finalmente no está clara. Por eso, todo son especulaciones, no sabemos qué ocurrirá al final. Podemos prever un poco cuál puede ser la posible solución o la mejor solución, pero en cualquier caso tendremos que esperar para ver qué pasa. Yo les voy a pasar a exponer un poco los diferentes escenarios posibles desde el punto de vista de la menor integración a una mayor integración dentro de la Unión Europea. ¿Qué supondría una ausencia de acuerdo? ¿Qué supondría que no se llegue a un acuerdo entre ambas regiones o que se llegue al límite de los 2 años que tienen para negociar sin que se llegue a un acuerdo final y no se prorrogue este plazo? Pues implicaría que se debería negociar con el Reino Unido como un tercer país
sin ningún tipo de acuerdo comercial y en las condiciones que se negocia con otro país como de la Organización Mundial de Comercio, sin ningún tipo de preferencias arancelarias, sin ningún tipo de proceso racionalizado, sin ventajas para algún tipo de tráfico. Este sería el supuesto de mayor disrupción con respecto a lo que tenemos ahora. Supondría pagar arancel en todos los productos, bueno, todos los productos que tengan asignado un arancel. Ya hemos visto antes que en algunos productos no sería relevante, puesto que ya es cero, pero en otros sectores sería realmente gravoso. Se llevarían a cabo controles aduaneros, se debería probar el origen de las mercancías y al mismo tiempo se debería poder demostrar que se cumple con estos reglamentos de los que hablábamos antes, las barreras regulatorias. La segunda opción que tenemos es que se negocie un acuerdo bilateral, al estilo del que se ha negociado recientemente con Canadá, al estilo del CETA. Parece que esta es la solución favorita, parece que esto es lo que podría llegar a ser al final. Y en este sentido, un acuerdo de libre comercio eliminaría la mayor parte de los aranceles, al menos para los productos industriales, ya que la política agraria y pesquera quedaría fuera. Pero bueno, para el sector que nos ocupa hoy, que es el químico, en principio parece que se podría negociar un arancel cero para la mayor parte de los productos. Los controles aduaneros se deberían seguir llevando a cabo. Se debería seguir llevando a cabo probar el origen de la mercancía, ¿vale? Y si bien es cierto que el acuerdo con Canadá no superaba las barreras regulatorias, al haber más similitud entre las zonas de las que estamos hablando, al haber más similitud entre el Reino Unido y la Unión Europea, es posible que se pudiera llegar a algún tipo de acuerdo, bien de armonización o bien de reconocimiento mutuo, con la intención de poder superar las barreras reglamentarias. En definitiva, se trata de buscar un acuerdo que simplifique el intercambio de información y datos, que promueva el uso de los sistemas electrónicos para que la información fluya, y sería muy interesante que hubiera un reconocimiento mutuo de los OEAs, lo que permitiría que aquellos operadores de confianza de la aduana se pudieran beneficiar de procedimientos más racionalizados, de menos controles, de menos inspecciones, tiempos más rápidos de despacho e incluso menos canales rojos, menos controles físicos de las mercancías. Así también las autoridades aduaneras se podrían centrar y concentrarse en aquellas empresas de menor confianza. En este sentido, y lo introduzco ahora, pero esto que voy a decir ahora vale para los 4 escenarios posibles, hay que tener en cuenta que sea cual sea el modelo que adopte el Reino Unido, tendrá que hacer una inversión importante tanto en infraestructura como en capacitación de sus funcionarios de aduanas, en sus sistemas, en su normativa aduanera, si es que va a regular una propia. Y en este sentido tienen que calcular muy bien cuál va a ser la velocidad del ajuste para que esa implementación en sus instituciones pueda llevarse a cabo y al mismo tiempo para que las empresas y los operadores tengan tiempo de adaptarse a la nueva normativa, a los nuevos procedimientos y a todo lo que les esté por venir, porque como decíamos al final, todo se traduce en fricciones al comercio, en obstáculos y en retrasos en la cadena de suministro. Siguiendo con la tercera de las opciones posibles, con el tercer escenario, sería establecer una unión aduanera, que sería el modelo que tenemos actualmente con Turquía, ¿vale? El hecho de pertenecer a una unión aduanera implicaría la ausencia de arancel en el comercio entre estas regiones, no habría necesidad de probar el origen de las mercancías, implicaría que el Reino Unido tiene que aplicar la tarifa exterior común, debería aplicar el arancel de la Unión Europea, y le impediría llevar, por tanto, una política comercial independiente, con lo cual eso quizás sobrepasa alguna de las líneas rojas del gobierno británico, el hecho de no poder llevar una política propia comercial. En cuanto a la reducción de las barreras regulatorias, dependerá, como en el acuerdo bilateral, dependerá de lo que se negocie, dependerá de cuánto se negocie, hasta qué punto lleguen en esa negociación y de lo que quieran pactar ambas partes. Y por último, o casi por último, la cuarta opción sería permanecer en el mercado común, permanecer en la Asociación Europea de Libre Comercio, como es el caso de Noruega.
lo que eliminaría también las barreras arancelarias, que no los controles, eliminaría también las barreras regulatorias, no eliminaría las normas de origen, se debería seguir probando el origen de las mercancías para poder acceder a un tratamiento preferencial o poder tener unos beneficios. Si bien esta opción implicaría que el Reino Unido tuviera que aceptar las 4 libertades, ¿no?, que se establecen para entrar en el mercado común, ¿no? La libertad de mercancías, libertad de personas, de capitales, de servicios y el establecimiento de empresas. Con lo cual, esta opción quizás en ese punto también chocaría con las líneas rojas que tiene el Gobierno británico que no quieren traspasar. Digo que esta era casi la última opción porque, como les adelantaba hace un rato, se está hablando de la posibilidad de hacer durante un periodo transitorio, si no se llega al acuerdo o si no se llega al acuerdo bilateral a tiempo, se plantea la posibilidad de hacer una unión aduanera junto con la integración en el mercado común. Esta opción no puede ser considerada a largo plazo, pero sí como una forma transitoria hasta que se pueda llegar a un acuerdo que difícilmente, tal como van las cosas, creemos que se pueda culminar en 2019, como tiene que estar previsto. Y bueno, esta opción mixta implicaría la ausencia de arancel, la ausencia de barreras reglamentarias, la no necesidad de probar el origen de las mercancías, pero al mismo tiempo mantendría al Reino Unido dentro del mercado común y tendría que someterse también a la normativa de Bruselas, a los reglamentos europeos. Con lo cual, quizás esta opción a largo plazo no sería viable. En cualquier caso, sí sería la opción que produciría menos disrupción, sería la opción más similar a la que tenemos ahora, sería la opción más similar al status quo, que es desde lo que hemos partido. Y bueno, quizás desde ambas partes sería lo deseable, pero quizás no sea lo más posible. Y hasta aquí lo que les quería comentar esta tarde. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran comentar.